Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el curso de programación 1 basado en JavaScript y vamos a continuar con clases. Entonces, recuerden que en la clase pasada o el video pasado hicimos esta implementación de herencia con estas tres clases a través de prototipos. Y hoy vamos a ver cómo se simplifica esto y cómo es más fácil pues, la sintaxis para a través de las clases. Entonces recuerden, vamos a tener persona, estudiante y becario. Y bueno, aquí tenemos... y aquí tenemos, ok. Entonces recuerda que nosotros habíamos hecho esto, ¿verdad? Vamos a agarrar este código para ir haciendo nuestras cosas e ir implementando. Entonces esto lo vamos a hacer aquí en código 3, por lo tanto aquí vamos a poner código 3 y vamos a hacer esa implementación. Pero bueno, como ya estamos un poco más avanzados, yo voy a tratar de utilizar este código, o sea, no copiar no aprovechar más el código, reutilizarlo. Entonces voy a transformar este prototipo, ¿verdad? Este prototipo persona lo voy a transformar en clase. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto se hace de la siguiente forma. Utilizamos la variable, la palabra reservada class y el nombre de la clase. Ya aquí no tenemos, las clases no reciben parámetros. Entonces, bueno, las clases no reciben parámetros. Y comenzamos con el constructor de la clase. El constructor de la clase es lo que se ejecuta cuando yo invoco invoco la clase para crear una instancia. Entonces aquí colocamos eso, constructor, ¿verdad? La palabra reservada constructor. Aquí sí hay perdón, aquí se me fue. Ok. Y aquí sí hay parámetros de entrada. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de entrada del constructor? Pues la cédula, el nombre, el apellido y la edad. Aquí abrimos llaves y dentro de esas llaves pues colocamos los this, ¿verdad? Que para cada uno de los atributos, cédula, nombre y apellido, que es igual a esto que está acá, a cada uno de esos parámetros. Y fíjense, ya tenemos el constructor de la clase. Se hace de esta forma. Los métodos se sigue la sintaxis de los objetos literales. Entonces aquí sería mostrar. Aquí eliminamos función y ya tenemos el primer método. Y aquí sería dice da. Eliminamos esto también. Y ya tenemos el segundo método en mi clase. Y listo, eso es todo. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Utilizamos la palabra reservada class, luego seguido del nombre de la clase, abrimos y cerramos llaves, luego creamos el constructor de la clase a través de la función constructor y le pasamos los parámetros de acuerdo a el número de atributos que tenga la clase. Y además de eso, pues implementamos los métodos de la clase persona, que en este caso sería mostrar la información y decir la edad que tiene. Y para los métodos, pues utilizamos la sintaxis de los objetos literales, que es este que está acá. Ok. Y fíjense que aquí ya tengo, por ejemplo, ya tengo suficiente para crear una instancia de la clase persona, ¿verdad? P1 como la persona 1 de la clase persona, y aquí tenemos la cédula 21, 24, 26, 27, coma Pedro, coma Pérez, coma 25. Guardamos estos y no tenemos ningún error.
Y ya podemos invocar los métodos de P1, que sería la persona 1. P1.mostrar. Y fíjense cuando guardo, aquí me aparecen ya los datos de Pedro Pérez, la cédula y su edad. Y si invocamos P1.dice edad, ¿verdad? Para mostrar la edad, entonces aquí se ejecuta el método y muestra en la consola mi edad es 25. Entonces ya tenemos la primera clase. Se fijan que la sintaxis es mucho más fácil. Veamos una cosa. Si yo, por ejemplo, imprimo la consola P1, vamos a ver qué me muestra acá. Y fíjense que P1 es de tipo persona, ¿verdad? Porque es la clase persona. Y fíjense que aquí no tengo los métodos. Cédula, nombre, apellido, edad. Si no los tengo, tengo solamente los atributos. Y los métodos, como el constructor, dice edad y mostrar, se le asignan al prototipo. Entonces, internamente, otras bambalinas, Java lo que hace es convertir una clase en un prototipo. Pero bueno, para nosotros basta con saber cuál es la sintaxis de las clases y tranquilamente podemos trabajar, en vez de prototipos, trabajar con clases. Bueno, yo trabajo con clases y no lo hago de esta forma, como lo hicimos en el video pasado. Veamos ahora vamos con estudiante. Entonces fíjense que aquí tenemos estudiante hasta acá. Copiar, me lo traigo para acá. Ok, vamos a ver acá. Y aquí tenemos estudiante. Entonces en vez de función, colocamos class. Y ya vamos a ver, aquí tenemos estudiante, aquí abrimos, bueno, y aquí cerramos llave. Ok, y para heredar de persona utilizamos la palabra reservada extends, y aquí colocamos la clase a la cual hereda esta clase, que es la clase hija, y esta es la clase padre. Clase hija estudiante, clase padre persona. Y veamos, entonces aquí tenemos, vamos a tener el constructor y aquí vamos a tener la cédula, el nombre, el apellido, edad y la carrera del estudiante. Ahora aquí cambia. Aquí, bueno, tenemos, ok, declaramos ya vamos a ver aquí, disculpen aquí va una llave. Ok, ahora sí. Entonces, aquí tenemos el constructor cuyos parámetros que recibe son cédula, nombre, apellido, edad. Esto ya no va, esto lo vamos a quitar. Y para invocar el constructor de la clase padre, que es persona, utilizamos la palabra reservada super. Y de esta forma ya tenemos la clase hecha, la clase estudiante. Me faltarían los métodos de esa clase estudiante, que son estos dos. Vamos a llevárnoslos, vamos a pegarlos, a copiarlos y pegarlos acá. Y aquí están los dos métodos. Esto ya no lo necesito. Y recuerden cómo era acá, mucho más fácil. Aquí tenemos la sintaxis de los objetos literales para los métodos. Y listo. Guardamos acá y no tenemos acá ningún problema. Ok, entonces resumamos de nuevo. La clase estudiante creamos, ¿verdad? Se crea la clase a través de la palabra reservada class. Para heredar utilizamos la palabra reservada extend y colocamos la clase de la cual hereda la clase hija, en este caso persona. Luego creamos la función constructor, le pasamos los parámetros correspondientes. Aquí tenemos que pasar cédula, nombre, apellido, edad y carrera. ¿Por qué? Porque cédula, nombre, apellido y edad se le pasa al constructor de la clase padre. O sea que cuando yo invoco super, cuando llega a esta línea va a la clase persona, porque es la clase padre,
va a la clase persona e invoca este constructor. Por lo tanto, se crean los atributos cédula, nombre, apellido y edad, a pesar de que no estén acá. Y el nuevo atributo para estudiante, que es la carrera. Entonces, veamos si funciona. Entonces vamos a crear una variable. Entonces sería estudiante 1, que es igual a new estudiante. Y aquí vamos a colocar la cédula 24, 23, 22, 21, coma, María, coma, Rivas. Porque cédula, nombre, apellido, ahora viene la edad. La edad vamos a ponerle 28. Y la carrera, vamos a suponer que sea administración. Ok. Y listo, ya tenemos eso, ya tenemos esto listo. Control S, tenemos un problemita aquí, vamos a ver cuál es. Fíjense el error que presenta acá. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es que siempre debemos llamar al constructor de primero. Y ese era el error. Primero se llama al constructor y luego sí se asignan los nuevos atributos. ¿Y cómo lo tenemos acá? Bueno, aquí no, porque entonces llamamos al constructor. Fíjense que ahora no hay problema. Entonces recuerden, primero se llama al constructor y luego se crean los nuevos atributos. Sí, al constructor de la clase padre, ¿no? Primero se debe utilizar super y después sí vienen los demás atributos. Ok, sigamos. Entonces fíjense, vamos a llamar los E1, vamos a poner E1.mostrar. Entonces E1.mostrar pues está sobrescrito aquí. Recuerden que lo habíamos, se sobreescribió. Mostrar aquí solamente cédula, nombre, apellido y edad. Y aquí cuando lo sobreescribimos es cédula, nombre, apellido, edad y carrera. Entonces es lo que tenemos acá. E2, perdón. Entonces ahora viene E1 punto dice edad. Fíjense que aquí estamos llamando un método de la clase padre, que es de la clase persona, que está acá, dice edad, que pertenece a persona. Y luego viene E1 punto, este que viene aquí, que es mostrar estudio. Mostrar estudio, le damos acá y funciona muy bien. Funciona muy bien. Soy María Rivas y estudio administración. Ok. Ahora nos falta implementar becario. Vamos a implementar ahora becario. Entonces nos traemos de acá becario para no copiar mucho. Ok, ¿dónde está? Aquí está becario. Y becario está desde aquí hasta aquí. Copiar. Ok. Pegamos y hagamos los cambios. Class. Aquí viene constructor. Y en este constructor, ok, aquí viene aquí, abre aquí, esto cerramos aquí. Y este cierra acá. Ok. Entonces recuerden que primero llamamos al constructor de la clase padre, ¿verdad? Llamamos al constructor de la clase padre, esto ya no lo utilizamos. Y aquí tenemos ya. Ok, fíjense que para becario pasamos cédula, nombre, apellido, edad, carrera y beca. ¿Por qué? Porque cédula, nombre, apellido y edad deben ir al constructor de la clase persona. Carrera debe ir al constructor de la clase estudiante y beca debe ir a becario. Por eso que lo tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer, esto ya no lo necesitamos y vamos a asignar este método que tenemos acá. Hacemos el cambio.
Ok. Control S. Ujú. Ujú. Vamos a ver, este cierra acá, este cierra aquí, este cierra aquí. Entonces cuando guardamos acá nos da un error porque dice, fíjense, super, la palabra acá, clave super, no se esperaba. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la herencia. Entonces, ¿qué sería? Stem estudiante. Y ya tenemos la herencia lista. Ok, entonces aquí vamos a crear una nueva instancia de la clase becario. Vamos a llamarla becario 1, B1, y eso es igual a new becario. Y recuerden, aquí debemos pasar la cédula. Vamos a poner 17, 18, 19, 20, coma, José Gómez. Vamos a ponerle 26, coma, vamos a ponerle agroalimentación. Y vamos a suponer que de beca tiene $150. Control S, estamos bien. Entonces ahora comencemos a llamar los métodos. Llamemos los métodos que pertenecen a, bueno, mostrar que pertenece a estudiante, porque fue sobrescrito en estudiante. Y aquí lo tenemos. Cédula, nombre, apellido, la edad y la carrera. Vamos a llamar al método que pertenece a la clase persona, que dice edad. Y aquí lo tenemos, mi edad es 26. Llamemos ahora el método que pertenece a la clase estudiante, que es mostrar estudio. Control S, ahí está, soy José Gómez y estudio agroalimentación. Y por último vamos a llamar al método que pertenece a la propia clase, que es a la clase becario, que es mostrar monto. Mostrar monto. ¿Y qué dice mostrar monto? Bueno, soy José Gómez y mi beca es 150. Entonces, fíjense que es muy fácil hacerlo. Resumimos de nuevo. A través de la palabra clave class, creamos la clase, persona, colocamos el nombre de la clase, en este caso persona. Recuerden que siempre va en mayúsculo la primera letra, mayúscula. Luego viene el constructor de la clase, pasamos los parámetros y dentro del constructor creamos cada uno de los atributos con la palabra reservada dis.cédula, dis.nombre, apellido y edad. Luego creamos los métodos y recuerden que estos métodos su sintaxis es igual a la de objetos literales. Ok, creamos las instancias de persona 1 con P1 y probamos los métodos. Y lo que sigue para la herencia se utiliza la palabra stems, como la palabra reservada stem, para agregar la herencia. Entonces, estudiante hereda de persona. Creamos el constructor, pasamos los parámetros correspondientes, cédula, nombre, apellido, edad y carrera, que es el nuevo parámetro, el nuevo atributo de estudiante. Digo nuevo porque cuando digo stems personas ya se heredaron cédula, nombre, apellido y edad, que están aquí arriba. Entonces llamamos al constructor de la clase con la palabra reservada super y le pasamos los parámetros correspondientes, que en este caso sería cédula, nombre, apellido y edad. Ok, y luego creamos el atributo nuevo que es carrera y le asignamos el valor correspondiente. Ok, creamos luego los métodos y lo mismo hacemos para becario. Entonces tenemos persona como clase a mayor nivel y luego va bajando al segundo nivel estudiante y al tercer nivel baja a becario. Eso es todo. Hasta luego.